Buenos días a todos. Espero que después de algunos inconvenientes que tuvimos puedan estar escuchando todos. Es un gozo saber que nos están escuchando. Bienvenida a las familias de la iglesia, Pau, Renzo, familia Negrete, Lucre. Aquí está Keila, hermana Keila. Dice que está viéndonos, hermana Keila. Hola familia Osorio, hola familia querida. Es un privilegio estar compartiendo esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Damos gracias a Dios porque después de algunos inconvenientes que tuvimos con el internet al comenzar, nos costaba arrancar, ya podemos estar. Así que vamos a dar gracias al Señor con una oración y después de eso ir a la predicación de la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en exponer la verdad de las Escrituras en esta mañana y glorificarte a vos en todo, Padre. Te damos gracias una vez más porque has hecho posible, has provisto todos los medios para poder estar compartiendo la palabra de Dios, y te damos gracias por los que pueden estar oyendo este mensaje ahora en vivo y también por los que lo van a escuchar luego, Padre. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a segunda de Corintios. Tengo la facilidad para confundirlo una y otra vez, ¿no? Lo que han escuchado varios mensajes. Vamos a estar en segunda de Corintios, partiendo desde el versículo 11. Voy a tomar como puente el versículo 11 que compartió la semana pasada hermano Gaby, que hablaba del destino eterno, o el mensaje que compartimos a la luz del destino eterno, que es lo que compartimos con las personas, lo que intentamos compartir con las personas. La palabra dice ahí, Pablo, persuadimos a los hombres. No es que es algo que nosotros vamos a lograr por nuestras fuerzas, pero sí es algo que intentamos, compartir el mensaje del Evangelio. Y Pablo va a entrar en esta parte final del capítulo 5 y va a hacer una defensa y una descripción de su ministerio. Va a hacer una defensa y una descripción de su ministerio. Entonces, tenemos los versículos 12 al 21 en esta mañana que vamos a estar leyendo primero que nada. Dice el apóstol Pablo, comenzando en versículo 12, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Pablo va a defender su ministerio? ¿Por qué Pablo va a defender su ministerio? Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. ¿Estaba Pablo rogándoles a los corintios algo? ¿Estaba tratando de gloriarse delante de los corintios? De los corintios, por alguna
virtud, algo que él tuviera. No, Pablo se gloriaba en las pruebas, se gloriaba en sus debilidades. Él no está fanfarroneando, no está gloriándose de lo que él era, de quién era, sino que está dando la oportunidad. Dice, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros. En vez de hablar de sus debilidades, de sus pruebas, de sus luchas, Pablo quería dar a los corintios la oportunidad de que estén orgullosos, por decirlo de alguna manera, de el ejemplo de Pablo como un ejemplo a seguir, porque él estaba siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Hay que reconocer, la palabra de Dios dice que tenemos que reconocer a los que nos presiden, a los que nos guían en el Señor. Es importante reconocer el ejemplo de sacrificio que ellos han hecho y que nos están marcando un camino. Pablo no estaba interesado, como les decía, en él mismo darse la gloria, sino en darles la oportunidad a los hermanos de la iglesia de Corintio de reconocer el trabajo de Pablo. Es importante reconocer el trabajo de cada hermano en nuestras congregaciones. El del pastor, el del diácono, el del hermano que sugiere, el del hermano que barre, el del cualquier hermano, hasta el más pequeño de los miembros, es importante, y el trabajo por amor a Cristo que cada uno de ellos hace debe ser reconocido. Debe ser reconocido. Dice Pablo también, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Muchas personas en las congregaciones aparentan o hacen cosas para ser vistos de los otros, pero, y es cierto que las personas que están al frente, los predicadores, los que están enseñando, por ahí parece un ministerio tremendamente importante, o más importante que los otros. Pero, hermanos, tenemos en nuestra congregación una hermana que es la encargada de mantener, o tiene esa responsabilidad desde hace poco, de mantener nuestra lista de oración activa. ¿Y saben qué tremendamente importante es esta cosa que puede parecer tan sencilla? Pastor, pero uno puede decir, oh, es una cosa tan simple, hay que tomar las peticiones, ver las que se cumplen, ver las que no se cumplen y mantener. Es una cosa muy sencilla. Sí, pero es tremendamente importante, porque si no, si la hermana no hiciera este trabajo, nadie más lo haría, y muchas veces perdemos de vista la importancia de las peticiones para orar, o la importancia de las peticiones que Dios ha respondido. Y es tremendamente importante este trabajo, aunque por más sencillo que parezca. Por más sencillo que parezca. Y Pablo está diciéndoles, ¿en qué te glorías? ¿En qué se glorían, hermanos de la iglesia de Corintios? ¿En las apariencias, en lo externo, en los que sobresalen, o en tener una actitud de sobresalir para que todos me vean? ¿O realmente se glorían en lo que hay en el corazón? En lo que hay en el corazón. No es que el testimonio del hermano no sea importante, no es que el testimonio de la persona no sea importante, pero dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios no mira las apariencias del hombre, pues Él no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira lo que está en nuestros corazones. Entonces, por más que nosotros aparentemos una vida de piedad, Jesucristo dijo que tuvieran cuidado de los que aparentan una vida de piedad y en realidad son como tumbas emblanquecidas, ¿no? Son vacías, llenas de huesos, vacíos por dentro. Solo hay una apariencia de piedad. Dios ve realmente lo que está dentro nuestro, Dios ve realmente lo que está pasando en nuestros corazones, y a largo plazo o en el transcurso de la vida, esas apariencias se revelan, ¿sí? Si es algo que es aparente, se revela a través de las pruebas, a través de las dificultades. Cuando es una actitud del corazón de servicio y no de una posición, se revela.
Dios lo deja ver. Realmente algo que compartió una hermana esta semana, en estos días, de la actitud, ¿no?, de Jacobo y de Juan. Ellos hicieron una pregunta a Jesucristo sobre cuál sería su posición. En ese momento ellos no estaban completamente entendiendo el mensaje de Jesucristo. Ellos estaban buscando una posición de estatus, digamos, y no realmente una posición de servicio. Dios ve nuestro corazón y realmente Él ve si es una apariencia o realmente estamos tratando de servir. En los versículos 13 hasta el 15, Pablo dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo no está loco, pero está motivado. Esto es lo importante. Muchas personas pueden decir que uno está loco por muchas decisiones que uno toma. Pero ¿qué motiva nuestras decisiones? Motiva nuestras decisiones el que los demás nos vean y tomar una posición de wow, qué importante lo que está haciendo el pastor Pablo, qué grosso, qué genio. Y llegamos a una posición de ser vistos de los hombres. ¿Qué es lo que está motivando mis decisiones? Lo que está motivando mis decisiones es el amor que yo he recibido de Dios. Pablo dice, porque si estamos locos. La palabra loco describe un comportamiento irracional y disparatado. Quizás los corintios hubieran pensado de que Pablo estaba loco por gloriarse de las pruebas, de las dificultades. Él parecía estar contento con lo que Dios le estaba permitiendo pasar. Hoy en día las personas podrían pensar lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene semejante sacrificio? Nadie te va a corresponder por ese sacrificio. Las personas no te van a reconocer ese sacrificio. ¿Saben? Cuando sirvo a Jesucristo, cuando servimos a Jesucristo, no tiene que ser motivado por el reconocimiento de las personas o el no reconocimiento, el que nos traten como locos, sino por amor a nuestro Dios y por amor a las personas. Hacemos lo que hacemos, servimos al prójimo por amor a Dios y por amor al prójimo. Jesucristo fue acusado de estar loco. Hay un par de textos en Marcos 3:21, si usted lo quiere buscar y leerlo después. Y también en Juan 10:20, Jesucristo fue acusado de estar fuera de sí, de estar loco. Pablo dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces, Pablo no quiere que los corintios piensen que él está actuando de manera que algunos puedan pensar que él está loco. En realidad él está haciendo todo esto para que los cristianos de Corinto se den cuenta de que él está realmente cuerdo conforme a las Escrituras, de que lo que está motivándolo es el amor de Cristo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, me empuja, el amor de Cristo me empuja a servir a un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y me mostró el amor más grande que nadie puede mostrar por otro, que dio su vida, me llamó amigo. ¿Saben? Yo era un inmundo pecador, el peor de los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Me identifico con Pablo en eso. Jesucristo fue mi amigo. Lo llamaban amigo de pecadores a mi Salvador y realmente gracias por ser mi amigo. Le doy las gracias al Señor por ser mi amigo y tener tanta misericordia conmigo de querer pagar todos mis pecados, Pablo se sentía constreñido por el amor de Cristo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas pruebas? Pablo le respondería, lo tengo que hacer, he recibido el amor de Cristo, tengo el amor de Cristo en mi corazón, en el sentido de que amo a Jesús. También tengo el amor de Cristo en mi corazón para que todo el pueblo que Jesús ama
sea o reciba este mensaje de amor que yo he recibido. Este mensaje de amor que yo he recibido. El amor de Cristo nos constriñe. Dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, Jesucristo murió por todos. Dice Primera de Juan que Él fue la propiciación por los pecados de nosotros, los creyentes, y los de todo el mundo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la expiación limitada, que enseñan algunos que Cristo murió por los pecados solamente de los que son salvos o los que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Encontramos en este texto que no es así. Cristo pagó por los pecados de los de todo el mundo. Es una tremenda demostración de amor por todo el mundo, por todo el mundo. No solamente de los salvos, no solamente de los salvos, todos los pecados de todo el mundo, los pecados de todo el mundo. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, yo ya no vivo para mí, o no debería vivir para mí. Usted que me está escuchando del otro lado, que me está viendo del otro lado, debería entender que el sacrificio de Jesucristo no es para que yo siga viviendo para mí, a mi estilo de vida, con mis formas de vivir, sino como Cristo quiere que yo viva. ¿Cómo voy a saber cómo Cristo quiere que yo viva? Conociendo más a mi Salvador a través de las Escrituras. Conociendo más a mi Salvador a través de las Escrituras. Es tremendo lo que Jesucristo está diciendo aquí, para que yo ya no viva para mí, sino que viva para aquel que dio su vida por mí. Aquel que dio su vida por mí y resucitó por mí, para que yo tenga vida eterna de nuevo con Él, para que pueda tener esta resurrección de nuevo con Él. Yo creo por fe que Jesucristo, aunque yo muera físicamente, Él me va a levantar de entre los muertos algún día también. Entonces, hermanos, dice versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nadie conocemos según la carne. Mire, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, 18, mirando las cosas, mirando nosotros las cosas que se ven, mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque hermano Gaby nos predicaba el domingo pasado, porque nuestra morada terrestre será deshecha, pero tenemos un nuevo cuerpo eterno en los cielos, una morada eterna en los cielos. En 2 Corintios 5:7 Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Ahora en el 12 veíamos que no nos gloriamos en las apariencias, sino en el corazón. Entonces, Pablo, hay algunos comentaristas que dicen que quizás pudo haber conocido a Jesucristo. Este texto nos da una idea o nos da la posibilidad de suponer que Pablo pudo haber conocido o quizás haber escuchado de Jesucristo durante su vida. Sabemos que es un contemporáneo de Jesucristo. No, la Biblia no nos dice si lo conoció en vida, pero podemos entender o quizás deducir esto de las Escrituras. Pero mire, lo más importante no es si conoció a Jesucristo en la carne, no es si conoció a Jesucristo según la carne, sino que lo conoció de una manera diferente, de manera espiritual, de manera en la que las experiencias de la vida de Jesucristo trascendieran, porque lo más importante, Jesucristo fue muy claro al decirle a sus discípulos, miren, les conviene que yo me vaya para que les envíe al Consolador,
para que les envíe el Consolador, porque es lo que iba a completar la obra en nuestras vidas. El Padre enviando al Hijo, el Hijo enviando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo llenándonos de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo estaría entre nosotros, pero ahora está en nosotros. Entonces podemos realmente conocer a Jesucristo. No según la carne, no como conocemos a las personas, sino realmente, íntimamente, de manera real y personal, de manera real y personal. La nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, dice el versículo 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Qué tremenda promesa que nos hace la palabra de Dios. Qué tremenda promesa que nos hace la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, guardados en Cristo. Por eso Dios puede escucharme. Por eso Dios quiere verme, porque no ve a Pablo, sino que está viendo a Jesucristo, porque mi vida está escondida en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. He sido transformado, he sido regenerado. Soy una nueva persona en Jesucristo. Soy una nueva persona en Jesucristo. Mi injusticia fue imputada a Jesucristo en la cruz y su justicia fue imputada a mí a través de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Una nueva criatura. No es simplemente un cambio de página, bueno, o algo así tan liviano. Realmente he sido creado de nuevo. Dice Efesios capítulo 4, 22 al 24, que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la tremenda obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos ha hecho una nueva creación. Es algo sobrenatural. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. No es algo que nosotros podamos lograr en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, regenerándonos, haciéndonos una nueva persona. Realmente, Pablo dice, si alguno está en Cristo, como venía diciendo, cuando este cambio es verdadero, cuando no es algo externo, cuando es la obra de Dios regenerándonos, haciéndonos una nueva criatura, ese cambio va a ir desde adentro hacia afuera, a medida que podamos entender las verdades espirituales que la Biblia nos enseña y ser cambiados desde adentro hacia afuera, un cambio completo de naturaleza, la palabra metamorfo en griego, un cambio completo. El gusano transformado en una mariposa. No es que el gusano se pegó unas alitas, se pegó unas patitas para parecerse a una mariposa. Fue transformado completamente en una mariposa. Un ser completamente diferente, una nueva criatura. Y a estas nuevas criaturas se nos ha encargado este tremendo mensaje. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, nos dio, Pablo lo pone en plural, a todos y cada uno de nosotros. No, pastor, esto es para los líderes de la iglesia, para los diáconos, para los hermanos que están preparados, para su esposa, para su hija. No, es para ustedes. No, yo no tengo que llevar ningún mensaje. No. Dios, inspirando a Pablo, le dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, a usted. Usted es un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo. Esto se lo encargó Dios a usted y a mí. No puede evitar o no puede evadir esta responsabilidad. Es un encargo de parte de Dios.
Un encargo que va a ser supervisado por Dios algún día en su presencia. Dios nos va a, como embajadores, que dice versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, ya voy a estar en el 20, pero este es el mensaje que tenemos que llevar. Dios no te toma en cuenta tu pecado si estás arrepentido de tu pecado, de haber ofendido la santa naturaleza de Dios, de entender que mereces ser juzgado por Dios y condenado, pero Dios te ha ofrecido a Jesucristo para reconciliarte con Él y no va a tomar en cuenta tu pecado, porque ese pecado va a ser imputado a Jesucristo y Él te va a dar su justicia. Él estaba reconciliando consigo al mundo. Jesucristo estaba reconciliando al mundo con Dios, no tomando en cuenta el pecado, y nos ha encargado, hermano, hermana querida que me estás escuchando, nos ha encargado este mensaje, este ministerio, esta tarea, la palabra de la reconciliación. Dios nos está enviando a este mundo como embajadores, como sus representantes. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos. Es lo que compartía hermano Gabriel el otro día, el domingo pasado, ¿sí? Él nos dijo que nuestra morada está en los cielos, pero somos embajadores diciéndole a las personas. Y no es solo diciéndole. Mire, hay un ruego, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Las personas que no conocen la verdad no tienen oportunidad de escoger. No tienen oportunidad de escoger. Hay que entender muy claro que la obra del Espíritu Santo es convencer, trabajar en el corazón de las personas para mover esos corazones a estar dispuestos a escuchar y recibir el mensaje del Evangelio. Eso nos dice el Evangelio de San Juan, que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también Efesios capítulo 2 nos dice que es obra de Dios. Es obra de Dios el darnos la fe para que, y la gracia de aceptar a su Hijo Jesucristo. Pero nuestro trabajo es llevar el mensaje de reconciliación de Dios. Es decirle a las personas, somos embajadores de alguien que quiere transformar tu vida. Ninguna cosa de este mundo te va a llenar y te va a dar paz como una nueva vida en Jesucristo. No importa cuánto tengas, no importa cuántas propiedades tengas, no importa cuán feliz creas que sos, siempre va a haber un vacío en tu vida que ninguna cosa de este mundo puede llenar. Somos embajadores diciéndote este mensaje. El único que puede llenar y darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, del que habla Filipenses capítulo 4, versículo 7, es Jesucristo. Somos embajadores de Jesucristo. Dios quiere reconciliarte con Él. Tu pecado te aleja de Dios. Él quiere no tomar en cuenta ese pecado si venís arrepentido a Él, pidiéndole perdón por tus pecados. Él quiere reconciliarte, perdonarte a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos mensajeros, somos enviados, somos embajadores, diciéndote, te ruego, acércate a Dios. Él es la única salida. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la vida eterna y abundante que anhelás y que ninguna cosa de este mundo te va a poder dar. ¿Cómo es que Dios hace posible esto? Termina diciendo versículo 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. Dice la palabra de Dios que nadie podía acusar a Jesucristo porque él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros, el resto de los seres humanos, vamos a pecar sí o sí en algún momento. Sí o sí en algún momento. Es nuestra naturaleza, ofender la santa naturaleza de Dios. Los mandamientos nos muestran la santa naturaleza de Dios y también nos muestran nuestra imposibilidad de satisfacer la santidad de Dios. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Él demanda esa santidad de nosotros, pero naturalmente no tenemos la tendencia a la santidad. Tenemos la tendencia a la injusticia, a la corrupción, a la inmundicia. Esa es nuestra tendencia natural. Por eso es que necesitábamos a alguien sin pecado, al que no conoció pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Mire, la Biblia es muy clara. No dice que él fue hecho un pecador. No dice que Jesucristo se hizo un pecador. Dice que lo hizo pecado. Dios en la cruz del Calvario depositó todo el peso del pecado de todo el mundo, de todas las generaciones pasadas, presentes y por venir. Cristo no era culpable. No se lo podía culpar de nada, pero fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados de todo el mundo y recibió en la cruz del Calvario la ira santa de Dios y pagó con su santidad perfecta y su justicia perfecta el precio. Él fue nuestro sustituto perfecto, el Cordero de Dios, el único que podía pagar el precio. El único que podía pagar el precio. Dice, por nosotros lo hizo. Por nosotros lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo amor del Padre! Al enviar a su Hijo perfecto, santo y justo para tomar tu lugar y mi lugar. La única forma de que fueses justificado era por medio de Jesucristo. La única forma de que recibieras la justicia de Dios era por medio de Jesucristo, para que nosotros, termina el texto diciendo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. ¡Qué intercambio tremendo! ¡Qué intercambio tremendo! ¡Cuánto amor de Dios! ¡Qué privilegio que tengo como hijo de Dios! Le debo al Señor. No lo merecía. Y Él quiso mostrarme el amor de esta manera. Él quiso mostrarme el amor de esta manera. Su justicia. ¡Qué expresión de amor tan grande! ¡Qué expresión de amor tan grande! Esta es la verdad de la justificación puesta en palabras tan sencillas, ya que Cristo no tenía ningún pecado en sí mismo, era santo, justo, perfecto en toda su manera de vivir. Y nosotros, justamente todo lo contrario, corruptos, imperfectos, vanos, alejados de Dios, imposibilitados de buscar por nosotros mismos a Dios. Necesitábamos a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Es la única manera en la que vas a encontrar esa perfecta paz que solamente Cristo puede darte.
Termino con esto. Dice la palabra de Dios en este texto: os rogamos. Este es el mensaje que compartimos. Este es el mensaje que Dios nos mandó a compartir. Os rogamos, reconciliados con Dios. Presten atención al mensaje que les estamos compartiendo. Usted está escuchando, si aún no tiene a Jesucristo, que Dios le ama más allá de su pecado, de su maldad, que Dios me amó más allá de mi pecado, de mi maldad, y que debe, como tuve que reconocer este pecado y esta maldad que ofendían a Dios, y pedirle perdón por mis pecados. Y eso es lo que tiene que hacer: arrepentirse y pedirle a Cristo que perdone sus pecados y que le salve, que venga a vivir en su vida a través del Espíritu Santo, para que su vida sea transformada completamente y usted pueda recibir la justicia de Dios y su pecado pueda ser tomado por Jesucristo. Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene tremenda responsabilidad de compartir este mensaje con todas y cada una de las personas que están a su alcance. Con todas y cada una de las personas que están a su alcance. Jesucristo entrenó a sus discípulos por más de 3 años y medio para compartir este mensaje después que Él no estuviera. Capacitó a sus discípulos para llevar este mensaje. Usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo de Jesucristo que está creciendo al conocer a Jesucristo, tiene la responsabilidad dada en los evangelios y ahora reforzada en esta carta de Pablo a la iglesia de Corinto de compartir este mensaje. Es un embajador. Debe compartir el mensaje del evangelio. Ser un discípulo que hace discípulos. Hermanos, amigos, un tremendo privilegio compartir esta porción de las Escrituras con ustedes. Un tremendo privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y como les decía, nuestro deseo es orar por ustedes. Nuestro deseo es, si está a nuestro alcance, ayudarles con sus necesidades. Si usted tiene algún motivo de oración o algo que necesite por lo que estemos orando, no dude en comunicarse con nosotros, contactarnos a nosotros, y también queremos ayudarles con sus necesidades materiales en lo que esté a nuestro alcance. Que tengan un muy buen domingo, el resto del domingo. Dios les bendiga grandemente. Recuerde que tenemos reuniones de oración los jueves a las 20 horas por Zoom. Si quiere participar de nuestras reuniones de oración, contáctenos y déjenos un mensajito para que usted pueda recibir el ID y la contraseña para estar en las reuniones de oración. Que tengan una muy buena semana y que Dios les bendiga grandemente.